Hoy te proponemos un viaje a un lugar donde la ciencia y la tecnología entran por los ojos. Un lugar donde se contribuye a que la educación científica y tecnológica llegue a la sociedad y ésta comprenda, aprecie, utilice y desarrolle los conocimientos y los métodos de la ciencia. Acompáñanos en esta visita a través de la radio al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un museo que cuenta con varias sedes. La más reciente está en A Coruña, inaugurada en 2012. Se ubica en el emblemático edificio Prisma de Cristal. La otra sede está en Madrid, ubicada provisionalmente en la antigua estación de Delicias y pendiente en la actualidad de su traslado a otro espacio. Pero hay más, porque el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, o MUNCIT, ha suscrito convenios de colaboración con el fin de crear una red de centros asociados para realizar actividades en otros puntos de España. En ellos pueden verse exposiciones de piezas de la colección del museo y a esta experiencia se le denomina Ventanas del MUNCIT. Pero es mucho mejor que entremos ya en detalle y abramos las puertas de este museo, y qué mejor modo que hacerlo acompañados por su director. Ramón Núñez Centella es un incansable divulgador de la ciencia, responsable en gran medida de los pujantes museos científicos coruñeses. A finales de este año se retira tras una trayectoria marcada por su afán por acercar la ciencia a los ciudadanos. En primer lugar, quería que nos situara en los orígenes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. El origen administrativo pues data del año 80. En junio del 80, por Real Decreto, se crea el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, hay una creación administrativa. Desde aquel momento en que el museo comienza a existir, pues ya es posible que empiece a crearse una colección. Y se empieza a crear la colección pues a partir de donaciones, algunas institucionales, de organismos públicos, otras de particulares, y así empezó a gestarse el germen del museo, pues como digo, a partir de una colección. Se nombra un primer director y se busca una ubicación provisional que resulta ser la antigua estación de ferrocarril de Delicias. Eran los años en donde habían dejado de usarse la estación de Delicias y la de Príncipe Pío, y se les buscaba una utilidad, ¿no?, a esas estaciones de ferrocarril, y iba allí con la idea de que también se albergara un museo del ferrocarril. Y bueno, lo que empezó siendo una ubicación provisional, pues prácticamente se mantuvo hasta el día de hoy, y hoy es el día en que se sigue utilizando de modo provisional una parte de la estación de Delicias, en el Paseo de las Delicias número 61. Pero el museo tiene una particularidad, y es que también tiene otra sede, cuenta con dos sedes. Bueno, desde el año 2008, que fue cuando hicimos
el plan museológico, se concibe el museo en una perspectiva de descentralización. O sea que el museo no está centralizado en Madrid ni en ningún otro sitio, sino que se concibe como una red de centros que tienen como objetivo principal el estar lo más próximo posibles a la realidad de la geografía española. Entonces el museo consigue poner en marcha su primera sede definitiva en La Coruña, en un edificio que cede la Diputación y con ayuda del Ayuntamiento de la ciudad, y después eso se mantiene la sede de Delicias, que ahora se compagina con la posibilidad de la instalación en Alcobendas, y se empiezan a atender solicitudes de creación de otras sedes. Entonces, en concreto, hay una solicitud de creación de una sede en Sestao, que estaría vinculada a la metalurgia, de otra sede en Tarragona, que estaría vinculada a la industria química, y también pues se ha planteado la posibilidad de instalar sedes en Mallorca y bueno, y en otras ciudades, en Zaragoza y en otras ciudades. Esto responde a una idea, y es que un museo nacional ha de hacer honor a su apellido de nacional y entonces estar al servicio de toda una población. Y esta vocación de servicio se consigue pues teniendo una pluralidad de sedes y tratando de organizar actividades pues en el mayor número de sitios posibles del territorio de la geografía española, ¿no? Y bueno, y en esta misma línea, por eso se ha creado una figura que son las ventanas del Muncit, que es en aquellos lugares donde ya hay algún museo de ciencias o algún planetario, pues se establece un convenio de colaboración con el mismo, y entonces allí se crean exposiciones permanentes del Muncit, si bien vamos cambiando las piezas que la constituyen pues con una periodicidad anual aproximadamente. Y en esos centros pues realizamos actividades y llevamos las exposiciones itinerantes. Entonces, por ejemplo, tenemos ventanas del Muncit en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, en el Parque de las Ciencias de Granada, en el Museo de la Ciencia de Valladolid, en el Planetario de Pamplona y bueno, y así en otros museos. Vamos ahora a situarnos en el interior de las instalaciones. Si tuviéramos que describir lo que puede verse en el museo, ¿cómo se lo explicaríamos a quien no lo conozca todavía? El edificio que tenemos en La Coruña externamente es un cubo de cristal. Es un edificio singular que tuvo varios premios de arquitectura y que estuvo expuesto, por cierto, la maqueta en el MoMA de Nueva York, en una exposición sobre arquitectura española. Al entrar en el edificio sorprende porque realmente son dos edificios en uno. Hay un enorme árbol de hormigón que es el que en su seno alberga todos los servicios del museo, es decir, ahí es donde están pues las oficinas, la biblioteca, el salón de actos, la cafetería, el aula de restauración, y luego a este árbol lo ampara un cubo de vidrio, y el espacio que queda entre las ramas del árbol y el cubo de vidrio son las salas de exposiciones. Entonces nos encontramos con que es un edificio sorprendente porque tiene muchas alturas diversas, ¿no? Hay sitios donde la sala pues tiene 28 metros de altura, pero en otros sitios pues tiene 8 y en otros 12 y en otros 16, y entonces tiene esta posibilidad de perspectiva de volúmenes sorprendente. Y luego tiene otra característica que es muy poco usual en museos, y es que una sala se puede observar desde varias
perspectivas, desde varios puntos de vista diferentes. Entonces tú puedes visitar una sala pues a pie de pieza y también la puedes ver desde arriba, desde un ángulo y luego desde otro ángulo, lo cual pues eso la dota de una riqueza grande. En cuanto a sus contenidos, también se ha impuesto un discurso museográfico que está basado en la diversidad de enfoques. La primera sala se llama Sala Miscelánea y lo que quiere ser es una especie de aperitivo al entrar al museo. De la misma manera que cuando se va a una comida, pues el aperitivo te permite picar de muchas cosas diferentes y seguro que encuentras algo que le satisfaga a cada persona, pues ahí al entrar en la Sala Miscelánea hay una pieza de tecnología clásica, por ejemplo, un escaparate de museos, ¿no?, que está dedicado en estos momentos al Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, y en él se expone un Citroën 5 caballos de los años 20, que fue, por cierto, el primer automóvil fabricado en serie en Europa. Pero luego hay otro tema de tecnología, digamos, más popular, como es una colección de martillos. Y entonces, ante un centenar de martillos diferentes, la gente se pregunta, bueno, ¿y esto es tecnología? ¿Y por qué son necesarios tantos martillos diferentes? ¿Por qué al tapicero no le sirve el mismo martillo que usa el carpintero, o que usa el picapedrero, o que usa el fontanero? Hay centenares de martillos diferentes. Después, otra sección que se llama el Rincón de los Chapuzas, le permite a la gente sentarse y coger un antiguo electrodoméstico y desmontarlo con las herramientas que se facilitan, ¿no? En otro sitio, pues se plantea el diálogo entre la forma y la función y la diferenciación entre trebejos y cachivaches y ver por qué dejaron de usarse pues algunas piezas que realmente eran muy útiles y estaban muy bien confeccionadas. Hay una sección dedicada a las patentes y por fin hay un espacio dedicado a los materiales de laboratorio en donde son dos robots los que se dedican a darnos explicaciones sobre aquellas piezas. Así de variada es la Sala Miscelánea. Estamos visitando el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en compañía de su actual director, Ramón Núñez, con el que continuamos recorriendo sus diferentes salas. ¿Por dónde seguimos? Después tenemos una sala que se llama Mayúsculas, donde están las piezas grandes, como su nombre indica, ¿no? Pero grandes no solo volumétricamente, sino porque significan hitos en la historia de la tecnología española. Ahí está, por ejemplo, el primer ordenador que vino a España en 1959 y ahí está el primer acelerador de partículas que se montó en España en el año 57 y ahí pues hay el primer faro, la primera linterna de la Torre de Hércules que utilizó lentes de Fresnel, que por cierto es la última que funcionó sin electricidad, y bueno, y hay otros módulos en esa sala, y así hasta 7 salas, porque claro, seguimos después con salas donde está el patrimonio de las piezas más antiguas del museo. Tenemos otra sala dedicada a la innovación española, en donde pues destaca una exposición sobre el legado de Mónico Sánchez y otra sobre los premios Rey Jaime I de investigación básica. Tenemos una sala de la Sala Iberia, en donde se guarda pues toda la parte delantera, incluyendo la cabina de mando de un Jumbo, del Jumbo Lope de Vega, el Boeing 747, que por cierto
es el aparato que trajo a España desde Nueva York el Guernica de Picasso. Después hay otra sala dedicada a exposiciones temporales. En este momento tenemos una que se llama Libros Inmortales, Instrumentos Esenciales, y hace un repaso de los 26 libros más importantes de la historia de la ciencia. Y luego por fin hay otra sala que se llama Siglo XX, que es un repaso en clave tecnológica al pasado siglo y tiene una pieza de cada año del siglo. Y a partir de este paseo año a año, pieza a pieza, nos vamos dando cuenta pues cómo cambiaron los teléfonos, cómo cambiaron los modos de reproducción del sonido, cómo cambiaron los juguetes, cómo cambiaron los instrumentos de música, cómo cambiaron, no sé, pues todas las cosas que nos rodean en la vida cotidiana. Desde luego nos ha hecho una descripción muy completa y también hemos podido comprobar que los contenidos del museo son no solo interesantes, sino variadísimos. Le quería preguntar, mencionaba una exposición, la de los libros inmortales. Precisamente en el capítulo de exposiciones, ¿nos puede adelantar si hay en proyecto alguna exposición de cara a los próximos meses que sea interesante resaltar? Bueno, en estos momentos todas las energías del museo están concentradas en la posibilidad del traslado de las salas de exposiciones de Madrid a Alcobendas, ¿no? Y entonces tenemos que mantenerlo en reserva porque estamos esperando que se consolide, pero solo puedo decir que va a ser una grande y muy agradable sorpresa la posibilidad de que la sede de la capital de España pues pueda contar con las instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Alcobendas en lo que fue el edificio de Cosmocaixa. Hablábamos entonces de exposiciones. En cuanto a esas otras actividades paralelas que el museo organiza a lo largo del año, ¿nos podría comentar algo destacado? Bueno, el museo en sus dos sedes y fuera de sus dos sedes, es decir, en colaboración con los museos que forman parte de la red, está llevando a cabo actividades. O sea, en estos momentos se están planificando los ciclos de conferencias, los cursos, las reuniones anuales, los congresos de todo un año. Y en general pues versan sobre los temas de actualidad científica del momento. Y prácticamente pues así se cubre el espectro pues de la demanda que tienen nuestras actividades, para las cuales contamos con la colaboración de distintas instituciones. Por un lado, la Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y por otro lado, la que se llama Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, que pues también es la que ha asumido el liderazgo de todos los amigos del museo, fundamentalmente a nivel de Galicia. Y si tuviéramos que trazar un perfil del tipo de público que visita el museo, ¿qué diríamos? Vamos a ver, en estos momentos se están definiendo perfiles diferentes en la sede de Coruña y en la sede de Madrid. En la sede de Coruña hay dos tipos de público fundamental. Uno es el público de verano, en donde el porcentaje de turistas que visitan la ciudad es notablemente alto, y otro es el público de invierno. En general, el museo tiene tres tipos de público, que son los turistas, en segundo lugar los escolares o estudiantes en general, que vienen en grupo y como parte de una visita docente, y en tercer lugar los propios del lugar.
las familias. Entonces, digamos que es normal, sobre todo los sábados y domingos, pues encontrarse con familias, con niños muchas veces, que en un radio de 100 y pico de kilómetros, pues optan por acercarse hasta el museo y a lo mejor pasar el día en La Coruña y, convierten a la visita al museo en el motivo de su viaje. Y también el público puramente local, hay mucha gente que no se imagina a dónde se podían llevar los niños una mañana del domingo antes de que existiese el MUNCIT y antes de que existiesen los museos científicos coruñeses, que son 3 museos más que hay en la ciudad y que en estos momentos constituyen la dotación de cultura científica pues más importante que tiene ninguna ciudad en España. ¿Cómo ve el interés por la ciencia y la difusión de la ciencia que se hace en nuestro país? Cada día la gente está más sensibilizada del papel determinante que tiene la ciencia en nuestra sociedad. No solamente en la vida cotidiana, cosa que pues eso les afecta directamente y lo notan, en que existen nuevas soluciones para enfermedades que antes no existían, nuevos modos de comunicación, nuevos modos, para comprar cosas a través de Internet, nuevos modos de relacionarse. Es decir, la tecnología está influenciando de manera terrible lo que es la vida cotidiana de las personas. Pero también la gente está entendiendo que la ciencia y la tecnología son las claves para la producción, son las claves para el desarrollo económico. Y entonces esto está haciendo, yo creo que es una de las cosas que la crisis nos puede aportar de positivo, y es que la gente se ha dado cuenta de dónde está el auténtico poder económico. Está vinculado no ya a las materias primas, sino al conocimiento, al tener la capacidad de producir tecnológicamente, la capacidad de innovar, y ahí la ciencia juega un papel fundamental. Entonces, esto se traduce en un acercamiento a la ciencia cada vez mayor. Y finalmente, ¿cómo podríamos animar a quienes nos escuchen a visitar este museo? Bueno, yo les diría que solo hay que dejarse llevar por los niños. Y la principal llamada que está teniendo el MUNCIT de La Coruña en estos momentos es que los niños que vienen con el colegio después vienen tirando de la mano de sus padres porque necesitan enseñarles aquellos que ellos vieron y les admiró. Entonces, ver un robot que habla, el poder entrar dentro de una cabina de un avión y dentro de la cabina del puesto del piloto, esto es un privilegio que muchas veces cuando volaste, pues echaste de menos, ¿no? Bueno, pues aquí lo puedes hacer. Y lo mismo con otras secciones del museo, en donde evidentemente el museo busca lo que han buscado los museos desde su creación, desde los gabinetes de curiosidades del Renacimiento, sorprender y deleitar. Entonces, claro, eso lo consigues, te sorprendieron y te gustó, y entonces necesitas decirle a la gente, ven a sorprenderte, ven a pasarlo bien. Muy bien, pues Ramón Núñez, director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, muchas gracias por atender a este programa de la Radio Educativa de la UNED. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Pues sin duda una interesante sugerencia la visita al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, como ya hemos comprobado, con una colección que sorprende. Si quieres conocer más detalles, puedes entrar en su página web www.muncit.es.